Algunas de las situaciones más escalofriantes de la actualidad involucran misterios sin resolver, asesinatos sin solución, sucesos peculiares y desapariciones extrañas que las autoridades simplemente no logran esclarecer. Algunos misterios han permanecido sin resolver durante años y años, con poca esperanza de que se llegue a una conclusión en el corto plazo. Pero para otros, afortunadamente, la historia es muy diferente. Hoy exploraremos 5 misterios inquietantes que de hecho fueron resueltos. Desde asesinatos espeluznantes hasta extraños casos de amnesia. Apaga las luces, siéntate y disfruta. Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, lo que más nos gusta de esta época del año es encontrar ofertas increíbles que normalmente no conseguiríamos. Bueno, con el patrocinador de hoy, Raycon, ya es una oferta increíble todos los días del año. Pero para este Black Friday puedes conseguir sus increíbles audífonos por aún menos, ya que están ofreciendo a nuestros espectadores hasta un 30% de descuento en todo su sitio web. Los audífonos Raycon son mi forma favorita de ver videos en YouTube. Con una conectividad multipunto que te permite emparejar 2 dispositivos al mismo tiempo, estos son imprescindibles para cualquier amante del audio. Sus audífonos de uso diario también cuentan con cancelación activa de ruido. Y no puedo decirte lo bueno que es esto cuando estás en un avión o un tren. Te sumerges en tu propio mundo, completamente inmerso en tu música, video, audiolibro o podcast. Y su función de carga rápida, donde 10 minutos de carga te dan 90 minutos de batería, los convierte en una gran ventaja para viajar. No es que tengas que preocuparte mucho por cargarlos, ya que cuentan con una increíble duración de batería de 32 horas. La calidad de Raycon rivaliza con algunas de las marcas más grandes en audio premium, pero cuestan apenas la mitad que los demás. Una oferta increíble incluso antes de considerar el descuento de hasta un 30% por el Black Friday. También son elegantes y vienen en una variedad de colores vibrantes, incluyendo algunos realmente únicos que no he visto en otros audífonos antes. Sin mencionar lo cómodos que son de usar. Ahora es el momento de probarlos. Incluso tienen una garantía de satisfacción de 30 días, así que no tienes nada que perder. Es hora de ahorrar en grande para el Black Friday. Ve a buyraycon.com/top5s hoy mismo para obtener hasta un 30% de descuento en todo el sitio. Y ahora, el video de hoy. Apaga las luces, relájate y disfruta. El extraño caso de Benjamin Kyle. El 31 de agosto de 2004, un hombre fue descubierto, herido y traumatizado junto a un contenedor detrás de un restaurante Burger King en Richmond Hill, Georgia, Estados Unidos. Desprovisto de cualquier posesión o ropa, el empleado que lo descubrió notó varias heridas en su cuerpo. 3 heridas en la cabeza que habían sido causadas por un traumatismo por objeto contundente, quemaduras solares graves y una serie de dolorosas mordeduras de numerosas hormigas rojas. Se llamó al servicio de ambulancias y el hombre misterioso fue llevado a un hospital en Savannah, Georgia, donde pudo ser examinado por profesionales. Como el hombre estaba completamente desnudo cuando lo encontraron, no tenía documentos de identificación consigo y permaneció inconsciente durante todo el tiempo que estuvo en el hospital. Desde el hospital, el hombre herido, ahora en un estado semiconsciente, fue ingresado en el Memorial Health University Medical Center, donde pudo proporcionar información al personal, con su nombre completo, Benjamin Kyle, el primero de los cuales, insistió, se escribe con 2 A en lugar de una A y una I. A pesar de que no se pudo rastrear su identidad, Benjamin insistió en que decía la verdad sobre su nombre. Cuando salió a la luz que el hombre claramente estaba experimentando un caso severo de amnesia disociativa, como resultado del misterioso traumatismo por objeto contundente en la cabeza que había sufrido, comenzó la búsqueda para descubrir quién era realmente.
Benjamin Kyle fue dado de alta del hospital, donde pasó los siguientes años prácticamente sin hogar, deambulando entre refugios para hombres e instalaciones médicas, y realizando trabajos de jardinería para una de las enfermeras que lo había estado cuidando. Fue aproximadamente en el momento en que recuperó completamente la conciencia cuando Benjamin llegó a algunas conclusiones. Podía recordar perfectamente cómo conducir un auto. Al ver su apariencia por primera vez en un espejo, se dio cuenta de que tenía 20 años más de lo que creía. Pronto comenzó la búsqueda de la identidad perdida de Benjamin Kyle. El primer paso fue intentar identificarlo a través de sus huellas dactilares. Sus huellas se compararon con las que estaban archivadas de criminales y personal del gobierno, pero no se obtuvo ningún resultado. Se realizaron pruebas de ADN a gran escala para buscar su genealogía genética y se contactó a bases de datos en línea para obtener cualquier información que pudieran tener sobre él. Las comparaciones de reconocimiento facial del Departamento de Vehículos Motorizados y la investigación de anuncios de nacimiento en periódicos tampoco dieron resultados. Pasaron más de 10 años desde que fue encontrado hasta que finalmente se resolvió su misterio. Un periodo de tiempo en el que se sometió a una gran cantidad de pruebas y entrevistas. Incluso participó en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, lo cual tristemente no lo acercó más a descubrir la verdad. El misterio finalmente se resolvió en septiembre de 2015. Un equipo de investigadores de adopción liderado por C.C. Moore finalmente pudo resolver el caso utilizando perfiles de ADN compartidos en línea. A través del proceso de eliminación, lograron encontrar a varias personas que posiblemente estaban relacionadas con Benjamin Kyle mediante un árbol genealógico que coincidía potencialmente. Cuando los familiares vivos se hicieron pruebas de ADN, confirmaron que el nombre de Benjamin era en realidad William Powell, quien entonces pudo reunirse con sus familiares y recuperar su identidad adecuadamente. William Powell nació el 29 de agosto de 1948 en Lafayette, Indiana, donde fue criado por sus padres. Cortó lazos con su familia en 1976, abandonando todas sus pertenencias para mudarse a Boulder, Colorado, con un compañero de trabajo más tarde ese año. Pero aquí es donde la historia prácticamente termina. Después de los años 80, Powell no tenía ningún recuerdo de nada que hubiera sucedido en su vida, dejando casi 20 años de misterio adicional sin resolver. Depuración detrás del telón de acero. En los años 80, una serie de ingenieros de software que escribían código para microcomputadoras soviéticas se toparon con un fenómeno extraño y bastante inquietante. La microcomputadora SM-1800 en la que estaban trabajando fue instalada en una estación de tren cerca de Sverdlovsk, un sitio en Rusia que funcionaba como un importante centro de envío en los años 80. Su propósito era redirigir los vagones de tren a sus destinos previstos. Pero pronto se detectó un error que causó una serie de desastres. Los trenes eran redirigidos a destinos equivocados. Algunos puede que ni siquiera hayan sido redirigidos. Y en algunos casos, estos errores provocaban que los trenes chocaran. Sin embargo, curiosamente, estos errores solo ocurrían por la noche y todas las pruebas automáticas realizadas por los programadores indicaban que las computadoras funcionaban como se esperaba. Los programadores actuaron rápidamente para abordar el problema y estaban decididos a llegar al fondo de lo que estaba causando estos extraños choques y fallas en el sistema. Después de varias pruebas, el equipo notó que estos errores ocurrían cuando cierto tipo de carga era transportada en los trenes. Ganado, específicamente reses, que estaban siendo trasladadas desde el norte de Ucrania a un matadero en Rusia. Esto fue alarmante, ya que anteriormente el ganado provenía de granjas de Kazajistán en lugar de Ucrania. Algo relacionado con la carga o los trenes que transportaban la carga debe ser el culpable.
Pero ¿qué podría estar causando que el sistema falle de manera tan constante cada noche? La respuesta, de manera inquietante, se puede encontrar en el infame desastre de la planta nuclear de Chernóbil, que ocurrió en 1986. Cuando ocurrió el desastre, la radiación se esparció por las áreas circundantes, haciendo imposible vivir cerca del centro de la explosión incluso hasta el día de hoy. En los años 80, el nivel de radiación en Chernóbil era mucho más alto, afectando la tierra, a las personas y a los animales de Ucrania, Bielorrusia y las zonas circundantes. Todo empezaba a tener sentido. Los ingenieros de software probaron su teoría usando contadores Geiger que consiguieron de amigos que trabajaban en el ejército para medir los niveles de radiación asociados con la carga entrante. Lo que encontraron fue impactante. El ganado que se transportaba desde Ucrania estaba cubierto de tanta radiación que afectaba la memoria de las microcomputadoras cuando el tren pasaba. Esta misma carne se estaba distribuyendo por toda la URSS para ser consumida por el público en general. Con el tiempo, los niveles de radiación bajarían y las computadoras se recuperarían solas. Pero sigue siendo muy aterrador pensar que algo tan aparentemente ajeno y mortal podría haber estado causando estos errores. Los alemanes del Valle de la Muerte. Los alemanes del Valle de la Muerte, como los apodaron los periodistas, eran una familia de 4 personas de Dresde, Alemania, que desaparecieron misteriosamente durante su viaje al Valle de la Muerte en California. Parque Nacional del Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos y secos de la Tierra, conocido por alcanzar temperaturas superiores a los 56 grados Celsius o 134 grados Fahrenheit. Los turistas eran Egbert Rimkus, de 34 años, Cornelia Meyer, de 27, George Weber, de 11, y Max Meyer, que tenía apenas 4 años. La familia llegó a Estados Unidos el 8 de julio de 1996 y tenía la intención de pasar varias semanas explorando California, regresando el 27 de julio. No fue hasta el 22 de julio que llegaron al Parque Nacional del Valle de la Muerte, donde visitaron el centro turístico y compraron algunos recuerdos. Antes de dirigirse a las tierras baldías para acampar esa noche, visitando varios lugares panorámicos al día siguiente. La desaparición de la familia ni siquiera fue notada hasta que no abordaron su vuelo de regreso a casa el 27 de julio. La ex esposa de Egbert Rimkus y madre de George Weber fue quien dio la alarma después de no saber nada de su hijo cuando debía regresar a Alemania. Las autoridades pronto comenzaron a rastrear los pasos de la familia y se alarmaron cuando encontraron su minivan abandonada en el Anvil Canyon, una parte muy remota del Parque Nacional del Valle de la Muerte y una que normalmente sería muy difícil de acceder. 3 de las 4 llantas estaban desinfladas, pero la familia parece haber seguido conduciendo a pesar del daño. Las ruedas mismas también estaban destrozadas por el terreno rocoso después de conducir 2 millas más con las llantas ponchadas. Más de 200 personas de los equipos de búsqueda y rescate exploraron la región alrededor de la camioneta, pero no se pudo encontrar ningún rastro de la familia. El 26 de octubre se suspendió la búsqueda y se consideró que la familia había fallecido. No fue hasta el 12 de noviembre de 2009 que los restos de la familia, reducidos a nada más que esqueletos por años de descomposición y exposición a la intemperie, fueron encontrados por excursionistas a más de 8 kilómetros al sureste de donde se descubrió la minivan. Se encontró identificación cerca, junto con un diario lleno de escritura en alemán. Solo podían ser los turistas desaparecidos. Extrañamente, solo se encontraron a los 2 adultos. Los huesos de los niños nunca fueron recuperados.
Se teorizó que se perdieron al intentar tomar un atajo por el Parque Nacional del Valle de la Muerte, pero subestimaron las condiciones y el tiempo que les tomaría regresar a la civilización. Cuando su camioneta quedó demasiado dañada para conducir, intentaron continuar a pie, pero la insolación los venció y lamentablemente fallecieron antes de que se pudiera pedir ayuda. El secuestro de Natasha Kampusch. En la tarde del 2 de marzo de 1998, Natasha Kampusch, de 10 años, no regresó a casa de la escuela primaria Brioche-Weg en Viena, Austria. Su madre, Brigitte Cerny, y su padre, Ludwig Koch, estaban aterrados ante la idea de que algo le hubiera pasado a su hija y contactaron a las autoridades. Las investigaciones iniciales arrojaron una declaración especialmente alarmante de una niña de 12 años que afirmó haber visto a Natasha ser secuestrada en la calle por un hombre que conducía una camioneta blanca. Esto llevó a una enorme búsqueda policial en la que casi 800 camionetas blancas en Viena fueron registradas exhaustivamente con la esperanza de encontrar a la niña desaparecida, pero no se encontró nada. La declaración de la testigo era completamente correcta. Natasha Kampusch había sido secuestrada en la calle cuando iba a la escuela por un hombre llamado Wolfgang Priklopil. Y mientras la policía revisaba una camioneta tras otra, Natasha estaba siendo retenida en una habitación subterránea hecha a medida dentro de la casa de Priklopil. De manera desgarradora, la policía de hecho interrogó a Priklopil como parte de la investigación para localizar la camioneta en la que Natasha fue secuestrada, quien presentó una coartada falsa diciendo que su camioneta se usó para transportar escombros de trabajos de construcción en su casa. Natasha estaría retenida en el sótano de Priklopil durante impresionantes 8 años antes de que finalmente se resolviera su misterio. Estos 8 años los pasó en una habitación de no más de 5 metros cuadrados, sellada debajo del garaje de su captor a través de una puerta secreta detrás de un armario, sin ventanas y con concreto insonorizante, ocultando toda evidencia del crimen. El hogar de Natasha durante el resto de su juventud era sombrío, una existencia que se agravaba por los repetidos estallidos violentos de Priklopil y el abuso continuo. Natasha era golpeada hasta el punto de no poder caminar. Se le negaban las comidas y a menudo era víctima de agresión sexual a manos de Priklopil. Con el paso de los años, Priklopil se volvió un poco más indulgente y permitió que Natasha saliera del sótano. Ella hacía las tareas del hogar para él y cocinaba sus comidas, lo que eventualmente resultó en que pasara tiempo en el jardín y, en ocasiones, incluso fuera de la casa por completo, en viajes al pueblo. Esta indulgencia eventualmente llevaría a la fuga de Natasha, poniendo fin, por fortuna, a sus agonizantes 8 años de cautiverio. El misterio de la desaparición de Natasha se resolvió el 23 de agosto de 2006. Mientras Natasha limpiaba la camioneta de Priklopil, la misma en la que fue secuestrada hace 8 años, el teléfono de su captor sonó. Él dejó a Natasha sola temporalmente para contestar y fue entonces cuando ella aprovechó la oportunidad para escapar. Dejando la aspiradora encendida para disimular el ruido de la cerca, salió corriendo de la propiedad de Priklopil y comenzó a intentar atraer la atención de los vecinos. De manera inquietante, le tomó 5 minutos completos corriendo por la calle, tocando ventanas y puertas y gritando pidiendo ayuda antes de que alguien la ayudara. Natasha se reunió con sus padres a los 18 años y desde entonces se ha convertido en autora contando la historia de su secuestro. Wolfgang Priklopil, en lugar de enfrentar la justicia, se arrojó frente a un tren en movimiento, quitándose la vida. Los asesinatos en serie de Claremont.
Entre 1996 y 1997, 3 mujeres de entre 18 y 27 años desaparecieron después de salir por la noche en Claremont, un suburbio de Perth, Australia. Dado que las circunstancias eran alarmantemente similares en cada desaparición, la policía comenzó la búsqueda de un posible asesino en serie, intentando atraparlo antes de que pudiera matar de nuevo. 2 de las mujeres que fueron objetivo de este agresor desconocido, de hecho, fueron asesinadas. Los cuerpos de Jane Rimmer y Kira Glennon fueron encontrados desnudos o parcialmente vestidos, abandonados en zonas boscosas en las afueras de Perth. La primera de las 3 víctimas del asesino, Sarah Spiers, nunca fue encontrada. Hasta el día de hoy no se ha confirmado si el asesino involucrado en el crimen le quitó la vida a Sarah o si ella sigue en algún lugar aún desaparecida. El caso atrajo rápidamente gran cobertura mediática y pronto se puso en marcha una enorme operación policial. La policía pronto anunció que estaban buscando a un asesino serial y el gobierno de Australia Occidental ofreció una recompensa de $250,000 a cualquiera que pudiera identificar al responsable. La policía interrogó a taxistas, hoteles y personas en la calle sobre los asesinatos, pero no hubo avances. Se utilizaron ampliamente pruebas de ADN y huellas dactilares para atrapar al asesino, pero no se pudo encontrar ninguna coincidencia. En un momento dado, las autoridades estaban entrevistando a más de 100 personas de interés, pero ninguna resultó ser útil. Luego, durante años después de los asesinatos, el caso se enfrió. Los sospechosos iban y venían a mediados de los años 2000, pero no se pudo atribuir de manera confiable los asesinatos a ninguno de ellos. Eso fue así hasta que Bradley Robert Edwards cayó bajo sospecha. Edwards trabajaba como técnico para Telstra en ese momento y fueron los vehículos de la empresa que utilizó para ayudarlo en los asesinatos los que llevaron a que se hiciera justicia. Edwards recorría la ciudad intentando atraer a mujeres a estos vehículos, ofreciéndoles llevarlas a casa, momento en el que cometía sus atroces crímenes. Edwards fue acusado de los 3 asesinatos y su juicio duró alrededor de 7 meses, comenzando en noviembre de 2019 y concluyendo con un veredicto de culpabilidad por el asesinato de Jane Rimmer y Kira Glennon en junio de 2020. Debido a el paradero desconocido y la falta de pruebas en torno a la desaparición de Sarah Spiers, Edwards no pudo ser declarado culpable de su asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 40 años. Considerando que Edwards tenía más de 50 años cuando fue sentenciado, el juez le dijo que había una alta probabilidad de que pasara el resto de su vida tras las rejas. Así que esos fueron 5 misterios inquietantes que finalmente se resolvieron, algunos después de muchos años de tormento e incertidumbre. Gracias por ver el video. No olvides presionar el botón para suscribirte y nos vemos en el próximo video.